Hola, bienvenidos a alumnos del profesorado San Agustín. Vamos a dar comienzo a metodología de la investigación de las ciencias sociales, materia de segundo año. Y en principio lo que quería aclarar es que los alumnos que hayan visto Introducción a la Historia conmigo en primer año, o que ya tengan algún conocimiento, teniendo en cuenta, bueno, si han hecho alguna carrera o algún curso relacionado con la historia anteriormente, van a encontrar algunos puntos de coincidencia. Fundamentalmente, los alumnos que el año pasado hicieron introducción, porque van a ver que algunas unidades del año pasado, de alguna manera, sirvieron como un acercamiento a lo que va a ser esta materia, que obviamente en esta oportunidad ya esos temas o esos conceptos los vamos a ver con mayor profundidad. Por eso digo que quizás se van a encontrar con algunas cuestiones que pueden llegar a ser repetidas para quienes hicieron ya anteriormente esta materia. En este primer encuentro, también con el profesor Luis Salini, quienes hayan hecho pedagogía o que hagan pedagogía este año, también quizás se encuentren algunos puntos en común. De hecho, esta materia, metodología de la investigación, la daba el profesor el año pasado. Por lo tanto, suele haber a veces algunas cuestiones que coinciden, que esto de alguna manera es favorable para ustedes, ya que no se van a encontrar de golpe con todo nuevo. Bueno, dicho esto, vamos a empezar esta clase. Vamos a hablar de conceptos, ¿sí?, puntuales. Vamos a analizar esos conceptos puntuales. Bueno, en principio, bueno, y como les decía, arrancamos con pedagogía, ¿no? Porque pedagogía, la palabra pedagogía, el concepto de pedagogía, si tenemos que buscarle una definición, podría ser la ciencia y el arte de la educación. Bueno, en didáctica, ¿sí?, si tratamos de definir estos dos conceptos, decíamos, de ciencia y de arte, en cuanto a la didáctica, bueno, podemos considerar que la ciencia fundamentalmente se ocupa de, bueno, de los datos, ¿sí?, que se ven cuando se trabaja con didáctica. Y el arte sería, en este caso, un arte entre comillas, ¿no? Es lo que ofrece el docente, lo que el docente pone, ¿sí?, en juego en cada uno de sus encuentros para acercar lo mejor posible al alumno lo que comprende, lo que sabe, y lograr que el alumno pueda justamente entender. ¿Sí? Bueno, continuando con pedagogía, ¿sí?, podemos hablar de contenidos dentro de la pedagogía. Porque en definitiva lo que se enseña y lo que se aprende son contenidos. Bueno, ¿cómo se definen estos contenidos? Estos términos, estas palabras, ¿no? Quizás si alguno tiene conocimiento o ya está trabajando como docente, o que uno imagina que el camino de cada uno de ustedes tiene que ver con llegar, ¿sí?, a poder dar clases, se utilizan estas tres palabras que les decía que corresponden a la pedagogía.
se utilizan cuando se arman los programas, ¿sí? O por lo menos se utilizaban hasta no hace mucho tiempo estas palabras puntuales. Después, bueno, las reformas educativas van a veces marcando algunos pequeños cambios, que a veces los cambios son, y esto me hago cargo de lo que digo, a veces los cambios son pura y exclusivamente nominales, de palabras puntuales, pero que, digamos, cuestiones más de fondo que siguen, ¿sí?, siendo deficientes. ¿A qué voy con esto? Hay 3 palabras para entender la pedagogía puntualmente y los contenidos de la pedagogía. Son conceptuales, procedimentales y actitudinales. Bueno, estos 3 términos serían para entender y definir fundamentalmente a la pedagogía. Bueno, si hablamos uno por uno, vamos a arrancar con conceptuales. Bueno, conceptuales, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para saber, ¿sí? ¿Cómo sé que sé? ¿Sí? Uno ya de por sí sabe cosas de manera natural, ¿sí? Pero también están las que forman parte de la formación. En este caso, bueno, el tener conceptos, el poseer conceptos, ¿sí?, llegan en general de la mano de la reflexión y de la memorización. Lo que estamos hablando en este caso teóricamente, ¿no? Estamos hablando cuando recabamos datos, memorizamos, reflexionamos lo que estamos leyendo, ¿sí? Aprendemos conceptos, ¿sí? Pero bueno, después, una vez que ya tenemos esto, ¿cómo seguimos? Bueno, pues pasamos a procedimentales. Procedimental sería la práctica de esos conceptos, ¿sí? Pero el procedimiento, la práctica de esos conceptos que hemos adquirido. Acá estamos hablando de habilidades, acá estamos hablando de que sabemos hacer lo que aprendimos teóricamente. Y esto va para todos los órdenes de la vida, no simplemente puntualizando y centralizándonos en la educación. En todo orden de la vida hay cosas que aprendemos teóricamente y después las aplicamos en lo que sería procedimentalmente. Y nos queda actitudinales. Bueno, y actitudinales es, bueno, ya una vez que tenemos todo esto, bueno, ¿qué hacemos? Valoramos lo que tenemos, tenemos pautas, tenemos principios. Esos principios, bueno, esos principios se basan en la solidaridad, por ejemplo, en los valores, ¿sí? De alguna manera es cuando ya discernimos con todo esto que tenemos de teoría y práctica, ¿no? El saber ser, ¿sí? Cuando ya tenemos estos 3 conceptos, que en pedagogía serían, en este caso, los contenidos, ¿no?, conceptuales, procedimentales y actitudinales, ¿sí?, se dice que ya la persona, en este caso, que es lo que nos interesa a nosotros, está capacitada para investigar. Ya lográs, ¿sí?, porque tenés la teoría, sabés qué hacer con esa teoría porque empezás a practicar, experimentar, ¿sí? Y esto, por supuesto, en lo actitudinal apunta a qué hacer con eso, ¿sí?, que ya aprendimos y que ya practicamos. Bien, cerrando
el tema pedagogía. Esto probablemente quizás ya lo hayan visto, lo hayan trabajado, si trabajaron esta materia, o seguramente lo verán. Pasamos a otro concepto importante, en este caso para nosotros, que es el de educación. ¿Sí? Bueno, si tenemos que definir o tratar de definir la educación, podemos decir que es un proceso de crecimiento, es un proceso de incorporación, ¿sí? También podemos considerar que todo el tiempo estamos aprendiendo cosas. Pero también tenemos que comprender en el caso de la educación que podemos encontrar una división o una complementación, utilizando la palabra educación, ¿para qué sirve? ¿Sí? En primera instancia, los que se dedican a la educación y tratan de definir en su primer momento, lo que nos dicen es que la función es transmitir. ¿Sí? Bueno, ¿qué estamos transmitiendo cuando estamos educando? Estamos transmitiendo datos probados. ¿Sí? Estamos transmitiendo datos que ya en su momento, fundamentalmente más aún en historia, alguien investigó, ¿sí? Confirmó, comprobó, lo que después va a salir publicado, ¿sí? En textos, y los que nos dedicamos a la educación trabajamos en general con esos datos probados. Digo, trabajamos en general porque también está la opción de nosotros convertirnos en investigadores y buscar nuestros propios datos, ¿sí? Y, digamos, y teorizar. Bueno, y también tenemos que considerar que esta transmisión es unilineal, es decir, en el caso puntualmente de lo que estamos nosotros aprendiendo, va del docente al alumno, ¿sí? Trazamos una línea, ¿sí? Por esto de unilineal, es decir, todo lo que nosotros hemos aprendido y recabamos datos y comprendimos, volviendo a esto de la pedagogía, ¿no? Se lo brindamos al alumno. Bueno, y también la educación consiste en extraer, ¿sí? ¿De dónde? ¿De quién? Bueno, de nosotros mismos. Tenemos que extraer una verdad, la verdad. Bueno, ¿y cómo se hace? ¿Cómo extraemos? ¿Sí? Volvemos al tema de la pedagogía, ¿no? Reflexionando en algunos casos, investigando en otros, ¿sí? O también complementando ambos, ¿no? Entonces la educación, si tenemos, como les decía, retomando, ¿no? Si tenemos que darle una definición, sería esto que les decía de un proceso de crecimiento y de incorporación, que está a su vez, ¿no? Digamos, dividida o separada, en el buen sentido, ¿no? Con la intención de transmitir a los jóvenes lo que aprendimos y obviamente extrayendo de lo que nosotros ya hemos aprendido anteriormente. Otro concepto, como les decía, esta primera clase trabaja sobre conceptos porque después los textos que ustedes van a leer se aplican, se escuchan, se retoman y en general se dan por sabidos. ¿Sí? Bueno, otra palabra muy importante en este sentido vamos a encontrarnos siempre los que nos dedicamos a la educación, los que nos dedicamos a la investigación, los que nos dedicamos a leer historia y a aprender y enseñar historia, es la palabra cultura. Que la palabra cultura es una palabra que con el correr de los siglos ha ido de alguna manera
pareciera adquiriendo distintos significados. Porque si nos paramos en la idea de cultura en la época del Renacimiento, podríamos decir claramente que la cultura la definía y la trabajaba un sector social puntual, que obviamente estamos hablando de las clases altas, y que la cultura tenía mucha relación en aquellos años con los valores que podía transmitir una clase social, que fundamentalmente estamos hablando de las clases altas, la nobleza, los reyes, ¿no? Y bueno, durante mucho tiempo se pensó la cultura como un sinónimo de arte, como que la cultura estaba centralizada en las pinturas, las esculturas, la arquitectura y, por qué no, los escritores, ¿sí? Recordemos que en aquella época, siempre hablando del Renacimiento, ¿sí? Siglo XV, había una élite que podía transmitir cultura, ¿no? Que bueno, que ahí tenemos un momento de grandes expresiones, como por ejemplo, bueno, se me ocurre, ¿no? Da Vinci, ¿sí? Miguel Ángel, con esas obras maravillosas, los inventos, ¿sí? Y durante mucho tiempo, les diría, atravesando varios siglos, la palabra cultura estaba pura y exclusivamente relacionada con esto, ¿sí? Pero después fue como mutando, en el buen sentido, la construcción, ¿sí? Y cómo esta palabra, digamos, fue ganando terreno más acorde para poder entender, comprender que todo es cultura. Sobre todo cuando empezaron a investigar, acá tenemos un ejemplo importante, las culturas americanas, ¿sí? Que si estamos hablando siglo XV, siglo XVI, ¿no? Se hablaba desde, por supuesto, ¿cómo les podría decir? La gran diferencia que había entre la civilización europea, que había dominado a la americana, que se decía en esos años no tenían cultura, no entendían porque cómo podía ser que se vistieran distinto, que no supieran quién era Jesús, ni los ángeles, ¿no? Pero bueno, todo esto fue cambiando con el tiempo y se empezó a estudiar a los mayas, a los aztecas, a los incas y después posteriormente a todas las civilizaciones americanas, los reductos, ¿no? Los pequeños grupos, subgrupos. Y ahí ya estamos hablando siglo XIX, ¿no? A pesar de que se les dio también algún nombre peyorativo, ¿no? Como una cultura extraña, ¿no? Utilizando estos términos en los europeos, ¿no? Digamos, como inclusive, digamos, particular, ¿sí? De todas maneras, bueno, más allá de estas, eh, de estas palabras que intentaban darle un significado exótico, por ejemplo, una de las palabras que se utilizaba en aquel momento. Pero bueno, más allá de eso, se pudo empezar a entender que todo es cultura, ¿sí? Y hoy, en la actualidad, podemos decir que todo lo que elabora la humanidad es cultura. Y también tenemos tradiciones, ¿sí? Vamos, en el caso nuestro, el mate, el asado, ¿sí? ¿Por qué no la música? ¿Sí?
el tema es no caer en esa crítica despiadada que suele haber, que esto ya es bien típico del siglo XIX, entrado el siglo XIX y por qué no el siglo XX, cuando ciertas formas de cultura han sido criticadas, deslegitimadas y perseguidas, ¿sí? Acá se empieza a mezclar todo. Una cuestión religiosa también, ¿por qué no? ¿Sí? Aunque si nos ponemos a analizar esto, también podríamos decir que desde antiguo, ¿no? La cuestión religiosa estuvo siempre implicada en esto y bueno, sabemos que en algún momento fueron perseguidos los cristianos, después en otro momento fueron perseguidos los judíos, en otro momento fueron perseguidos los musulmanes, los ateos, ¿sí? Pero bueno. Y otra palabra que mencionamos anteriormente, que está relacionada con la cultura, es la civilización, que es, en este caso estamos hablando del progreso material de un pueblo. Y en el caso argentino tenemos un personaje puntual que hizo hincapié en esto, ¿no? Que fue Domingo Faustino Sarmiento, respecto a claramente ser uno de estos discriminadores que decíamos respecto a que la civilización comprendía los que estaban materialmente mejor, ¿no? Y que tomaba como ejemplo, por supuesto, a gran parte de Europa, no toda. Consideraba a los españoles, por ejemplo, como producto de la ignorancia nuestra, según los términos de Sarmiento, estaban relacionados con que había llegado lo peor de Europa, que en este caso eran los españoles y los italianos. Pero fundamentalmente estaba en ese momento histórico crítico hacia los españoles porque eran los que habían venido desde Colón en adelante, ¿no? Y rescataba el progreso de Estados Unidos porque habían tenido la suerte, según sus palabras, de haber sido los primeros habitantes de lo que después va a ser este país, ingleses, ¿no? Que él consideraba que eran las personas más civilizadas de la época. Pero bueno, entonces, ¿cómo las palabras cultura y civilización pueden llegar a ser en gran parte, les diría, de choque? ¿Sí? Bueno, la materia se llama metodología de la investigación. Entonces, bueno, vamos a aclarar, siguiendo con los conceptos, qué es metodología y qué es investigación. Si tenemos que definir la palabra metodología, diríamos conjunto de procedimientos racionales tendientes a alcanzar un objetivo. Es decir, una serie de procedimientos, formas racionales, es decir, utilizando la razón. En otra clase vamos a hablar de esta palabra clave y de varios pensadores muy importantes para poder entender mejor este término, que tienen un objetivo, ¿no? Este conjunto de procedimientos en donde utilizamos la razón tiene un objetivo. Bueno, el objetivo, por supuesto, va de la mano con aprender, ¿no? Con plantearnos algo, una hipótesis nueva, ¿no? Que después se haga ley. Bien. Hay distintos procedimientos, no hay una forma única. Recordemos que no se investiga solo en ciencias sociales, sino también, por supuesto, se investiga en las consideradas ciencias duras, ¿no? Tenemos investigaciones en todas las áreas, tenemos en física, en química, en matemáticas. Pero bueno, esa sería un intento de definición, ¿no? Conjunto de procedimientos racionales tendientes a alcanzar un objetivo. La definición de metodología. La investigación, ¿a qué apunta? ¿No? La palabra investigación, bueno, acá es más sencillo.
es la búsqueda de conocimientos. Investigamos para buscamos y obtener conocimientos. Otros dos conceptos que se van a ver, y ya lo vamos a empezar a ver en las siguientes clases, que han chocado mucho y siguen chocando, son ciencia y fe. La ciencia, bueno, en el caso nuestro de la ciencia social, es una rama que tenemos del saber, la otra es la fe. La gran diferencia es que la fe, desde, justamente habíamos hablado del Renacimiento, ahí va a haber un quiebre en esto, ¿no? Pero bueno, la Edad Media claramente la fe era la manera de entender y de acceder al conocimiento, ¿sí? Todo está absolutamente relacionado con la Biblia, con la vida de los ángeles, con Dios, con Jesús. Sin embargo, la ciencia en siglos posteriores va a romper con esto, ¿no? Y van a aparecer esto que estamos hablando justamente, ¿no? El método, ¿sí? Investigaciones, ¿sí? Que van a producir un choque, ¿no? Muchas personas la pasaron muy mal cuando empezaron a plantear sus teorías relacionadas con el cosmos, relacionadas con la medicina, ¿sí? En donde, bueno, el poder de la iglesia era tan fuerte que muchos han tenido que, digamos, modificar sus teorías. Otros se han mantenido firmes en esto. Sabemos que muchas personas fueron perseguidas, no solamente por la cuestión de no ser religiosos o de tener de otra religión, en este caso que no fuera la católica, sino que también tenía que ver con plantear lo que se conocen como dudas respecto al origen del universo, al movimiento de los planetas, ¿no? a Dios, ¿sí? Bueno, y tenemos varios casos, ¿no? En medicina Vesalio, Copérnico, Galileo, ¿no? Descartes, inclusive después vamos a hablar de él. Bueno, y ya cerrando, vamos a contar brevemente el método, ¿sí? Tenemos diferencias entre lo que se considera como saberes vulgares y saberes científicos. El saber vulgar es el conocimiento en sí, cuestiones que uno no necesitamos investigar, ¿no? Por ejemplo, el saber vulgar podemos considerar, cruzamos la calle y si somos peatones sabemos que tenemos que esperar a que el semáforo se ponga en rojo para poder cruzar, ¿sí? No hay que hacer una investigación sobre esto. ¿Sí? Si vamos manejando un auto, sabemos que el verde es el color el cual nos permite seguir avanzando. Esos serán conocimientos vulgares. Después tenemos conocimiento científico. Y el conocimiento científico se maneja, se basa en métodos, ¿sí? Y métodos puntuales para investigar. Uno de los textos que vamos a trabajar, el primero que les acerco, habla de esto y habla de las características que tiene el método. Bueno, aparecen 7 características. La primera, todo relacionado con el conocimiento científico, por supuesto. En realidad estamos hablando de características del conocimiento científico, que tiene que ser claro y preciso ese conocimiento como una característica. Otra es que tiene que ser metódico, es decir, que tiene que responder a un método de trabajo. Que tiene que ser verificable, que todo lo que investiguemos y las conclusiones que saquemos se puedan verificar. Que el conocimiento tiene que ser sistemático, no podemos trabajar como queremos, tenemos que seguir un sistema, tenemos que seguir una serie de pasos. El conocimiento tiene que ser legal porque busca leyes, ¿sí? Recordemos que las leyes son hipótesis confirmadas.
Tiene que ser explicativo el conocimiento, que está relacionado justamente con lo legal, ¿no? Y que tiene que ser dinámico. El conocimiento avanza permanentemente, la intención es responder a todo, ¿sí? Entonces, refrescando, características del conocimiento científico: claro y preciso, metódico, verificable, sistemático, legal, explicativo y dinámico. Bueno, y cerrando, ¿sí? Esto ya se ha trabajado en introducción, ¿qué es la historia? ¿Sí? Bueno, claramente la historia es una ciencia social. Hay muchísimas definiciones sobre historia. La más común es que estudia el pasado de la humanidad, ¿sí? Pero no podemos considerar una definición como total, ¿sí? Esto lo hemos trabajado en introducción. Pensadores, filósofos, ¿sí? Historiadores, por supuesto, también se han ocupado de darle definición a la historia y han logrado algunas que son muy ricas y que van más allá de esto de que es conocer el pasado del hombre, ¿sí? Bien, resumiendo, esta primera clase, tiene que ver con conocer conceptos, ¿sí? Entonces, hemos avanzado, ¿sí? Viendo pedagogía, educación, cultura, metodología, civilización, investigación, ciencia, fe, conocimiento científico, ¿sí? Bueno, e historia también. Se sube junto con esta clase dos links que nos cuentan brevemente historiadores, sociólogos, politólogos, ¿no? La importancia, ¿sí? de las ciencias sociales, por qué estudiar ciencias sociales, ¿sí? Son videos muy cortitos, unos 5 minutos más o menos cada uno de ellos, para que también encontremos otros intentos de definir y entender por qué esta materia. Eso por un lado. Después se sube un link con un PDF en donde está el libro completo de Sabino. Para los que ya hicieron la materia, les decía introducción, va a ser de alguna manera una especie de revisión, más la incorporación, por supuesto, de mayor material. Y se sube una serie de preguntas. La lectura, en este caso, va a ser de capítulo 1 y capítulo 2. ¿Sí? Esta semana y la próxima semana, la intención es trabajar capítulo 1 y capítulo 2 de Sabino. Parte de lo que hablamos hoy ayuda a la lectura de esos dos capítulos. De todas maneras, les voy a subir un video que no es obligatorio, por supuesto, ver, pero creo que les va a servir bastante, en donde en la materia de introducción el año pasado yo hice un análisis y un resumen de esos capítulos de Sabino, así que también estarían buenos para volver a ver. Entonces se los voy a subir la próxima clase. O sea, la próxima clase no va a haber una grabación de clase, sino que en realidad lo que se va a subir es una hecha el año pasado. Y se va a subir ahora una serie de preguntas para trabajar, capítulo 1 y un pedacito del capítulo 2. Y la semana que viene se va a subir otra serie de preguntas para continuar con el capítulo 2 de Sabino. Bueno, creo que por hoy es todo.
Cualquier cosa, cualquier duda pueden escribir a la plataforma. También les voy a dejar mi mail. Y bueno, nos estaremos viendo próximamente. Bueno, que tengan un buen fin de semana.